todas. Mi nombre es Kevin Young. Enseño en el departamento de historia, enseño historia latinoamericana en UMass. Es muy bueno tenerlos a todos ustedes aquí esta tardecita. Gracias por haber venido. No voy a decir mucho para introducir la actividad porque tenemos oradores y oradoras desde Argentina. Solamente quiero mencionar que además de aprender sobre Argentina hoy, vamos a estar pensando sobre la aplicabilidad para Estados Unidos. El crecimiento de la extrema derecha es un fenómeno mundial, desde India con Modi hasta Brasil con Bolsonaro, y recientemente en Argentina, y acá tenemos en Estados Unidos nuestra reciente experiencia con la extrema derecha. De manera que mucho de lo que vamos a estar conversando es sobre Argentina, pero también va a ser aplicable a nuestros contactos acá en Estados Unidos. Así Recording que in progress. es una de las cosas que podemos estar pensando todas y todos, una lección que enseñó Argentina para quienes estamos en Estados Unidos, sugiere cómo podemos resistir a la extrema derecha o a la dura derecha acá en Estados Unidos, o a la derecha radical. Le voy a dar la palabra a Graciela Monteagudo, quien va a estar presentando a nuestros oradores y oradoras. Graciela. Hi, thank you for coming. I know that some of you are sitting in a classroom. I Hola, hope you're gracias por haber comfortable. venido. Sé que algunos de And ustedes I know están. that some of you are joining us through Zoom, so thank you for that. Gracias. Graciela, can you turn your camera on, please? Graciela, por favor, ¿podrían encender la cámara? Así te vemos. Give me a second. Un segundo. Así está mucho mejor. Excelente. Great, thank you. Gracias. So I'll give a short introduction to the situation Voy in a dar una Argentina, pequeña introducción del tema, de la situación. and then I will introduce the speakers, the Y three bueno, voy a representatives from presentar luego a Argentina. las oradoras y a la oradora y los oradores. As you know, Javier Milei won Como the saben, elections Javier recently. Milei Won the elections recently, ganó recientemente las elecciones and very quickly the country plunged into deep poverty. y rápidamente el país quedó inmerso en una profunda pobreza. His philosophy is ultra neoliberal, so Su he's cut filosofía es ultra spending, neoliberal and he has cut social spending in a manner y that is recortó el gasto disastrous. público de una manera Disastrous. desastrosa. We have now over 60% of the population under the poverty line. Ahora tenemos al 60% de la población bajo la línea de pobreza, 15% are indigent. 15% indigentes. That means people that don't have enough food. Eso quiere decir personas que no tienen suficiente alimento. And the people who have been the worst hit Y las personas que han sentido más el golpe have been women, sexual dissidents, and retirees. han sido las mujeres, las personas disidentes y las personas retiradas o jubiladas. This suffering is a result of a neoliberal effort Este sufrimiento es el resultado de un esfuerzo neoliberal to force Argentina to comply with the payment of a fraudulent external debt. para obligar a Argentina a pagar una deuda fraudulenta. With the hunger Una of our obligación. children and our elders. With the hunger of our Con children los and our niños y elders. niñas hambrientos y con las personas mayores. But Argentina has a long history of struggle against oppression. Argentina tiene una larga historia de lucha contra la opresión,
So STEPIC has invited members of the Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Front of the Left and the Workers, De manera que Argentina ha invitado a personas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores to share their experiences fighting the hard right here. para que compartan con nosotros su experiencia en la lucha contra la derecha radical aquí. So I will introduce now the three reps that are joining me today in the Así que order ahora in voy a which they will presentar a speak. los tres diputados o diputados y diputada que comparten la mesa aquí conmigo hoy. Cristian Castillo o Chipi Castillo, National Deputy, Cristian Castillo o Chipi Castillo, National Deputy of the PTS diputado nacional del PTS for the province of Buenos Aires in 2023. por la provincia de Buenos Aires en 2023. He's a sociologist and university professor at the Universidad de Buenos Aires. Es sociólogo y docente universitario en la Universidad de Buenos Aires And at the National University of La Plata. y en la Universidad Nacional de La Plata. He was director of the sociology course at the University of Buenos Aires in 2002. Fue director de la carrera de sociología en la UBA en 2002. And he was a candidate for vice president for the Left Front in 2011. Fue candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda en 2011 And a provincial deputy in the province of Buenos Aires in 2013. y fue diputado provincial en la provincia de Buenos Aires en 2013. Miriam Bregman, national deputy of the PTS. Miriam Bregman, diputada nacional del PTS, She's a lawyer in trials against humanity. es abogada en juicios de lesa humanidad. She's also a lawyer for recovered factories and for different sectors of workers. También es abogada de recuperación de fábricas y de distintos sectores de trabajadores. She's a founding member of the Center of Professionals for Human Rights. También es miembro fundadora del Centro de Profesionales de Derechos Humanos And a reference for the feminist movement and the fight for legal, safe, and free abortion. y también es referente del movimiento feminista por la lucha contra el aborto legal, seguro y gratuito. She's a supporter of PAN and Rosas. Es integrante de PAN y Rosas And a legislator, and was a legislator for the Autonomous City of Buenos Aires. y fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finally, she was a presidential candidate in 2023. Por último, fue candidata a la presidencia en las elecciones de 2023. And finally, Alejandro Vilca, Y por último, Alejandro Vilca, National Deputy of the PTS diputado nacional del PTS for the province of Jujuy since 2021, por la provincia de Jujuy desde 2021, where he obtained a 25% of the vote. donde obtuvo el 25% de los votos. He was previously a provincial deputy. Antes fue representante provincial. Alejandro is of Colla origin. Alejandro es de origen Colla, He's a municipal waste collection worker. es trabajador municipal en recolección de residuos In the populous Alto Comedero neighborhood in the provincial capital of Jujuy. en el populoso barrio del Alto Comedero en la capital provincial de Jujuy. So without further ado, I'll let Así que Chipi sin speak now. más que hacer, les voy a permitir que hablen. Bueno, buenas tardes, noches, ¿no? Primero me parecía interesante dar algunos datos sobre la Argentina para ubicar a todas y todos quienes nos están escuchando. Argentina es un país que tiene cerca de 46 millones de habitantes,
es la 23 economía mundial según el tamaño de su Producto Bruto Interno. Caemos en el ranking al puesto 64 si vamos al PBI per cápita. Y somos un país que, si ustedes fuesen un fondo de inversión, yo les diría que pueden hacer buenos negocios en la exportación agrícola y ganadera, que es gran parte de las exportaciones argentinas. Porque está para español. Que pueden hacer negocios con los hidrocarburos. Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas y petróleo, que se explota por el método del fracking, y que tiene bienes comunes naturales muy preciados en este momento, como el litio, el cobre, el oro, que son los negocios donde las empresas multinacionales de cada sector y los fondos de inversión del mundo están pensando en invertir en Argentina para llevarse lo que recauden de esos negocios al exterior. Argentina, a la vez, es un país no solo exportador de materias primas, sino que tiene una cierta estructura industrial. Es productora de automóviles, tiene muchas terminales automotrices que actúan en combinación entre Brasil y Argentina, tiene industria química, es productora de satélites en una empresa que se llama INVAP, tiene energía nuclear. Es decir, es un país no simplemente exportador primario, sino que tiene un cierto desarrollo industrial y una economía cuyo 75% está dirigida al mercado interno. Cuenta con una clase obrera muy importante, de alrededor de 20 millones de personas, de las cuales unos 12, 13 millones están en la formalidad y el resto lo hace en condiciones de informalidad, o sea, de no registro de su trabajo, de su actividad laboral. ¿Cómo un país como Argentina terminó con Javier Milei, ¿no?, en la presidencia? Bueno, hay que decirlo que algo se comentaba al principio, no somos el único país que tenemos un hombre de extrema derecha en la presidencia, y nos parecemos en cuanto a las causas, que es la crisis de lo que un teórico y periodista pakistaní, Tariq Ali, ha llamado la crisis del extremo centro. Eso lo hemos vivido en Argentina, y después de dos gobiernos muy desastrosos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández. Mauricio Macri de una coalición de derecha, pero un poco más centrista en aquella época, y Alberto Fernández, el presidente del peronismo, que se presentó bajo una coalición llamada Frente de Todos, que luego cambió el nombre a Unión por la Patria. También hizo un gobierno muy malo, y el descontento de la población fue canalizado por un gobierno de extrema derecha, aunque no solo eso lo explica, ¿no? También cómo fue procesada internamente la pandemia, la influencia de los grandes medios de comunicación, donde el líder de la extrema derecha estaba prácticamente todos los días dando reportajes y con un periodismo cómplice, cierto apoyo que tuvo de las redes internacionales de la extrema derecha en el uso de las redes sociales. Ha estado conectado con Steve Bannon y con Bolsonaro, Javier Milei. Fue muy promocionado desde los grandes medios y desde el poder económico, y también porque las dos fuerzas políticas que antes eran mayoritarias, por sus propios intereses, lo inflaron, ¿no?, o lo empujaron, lo favorecieron, lo impulsaron. Una coalición de derecha que hoy ya no existe más, pero que existía hasta la última elección, llamada Juntos por el Cambio, para correr el escenario político a la derecha y que se empiecen a debatir ciertos temas más abiertamente, de ataque a los derechos de las mujeres, a los derechos de los trabajadores, y planteos como dolarizar la economía o abrirla completamente, y el gobierno peronista para dividir los votos de la derecha. Entonces,
Javier Milei tuvo muchas condiciones favorables para finalmente terminar en la presidencia de la Nación. Tengo que comentarles que el sistema político argentino es un sistema político federal, como el estadounidense, donde hay asambleas legislativas de cada uno de los 24 distritos en los que se divide administrativamente el país. Acá lo llamamos provincias, en realidad son 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 distritos, y tiene una representación nacional en el Congreso, que es también bicameral, con 257 diputados nacionales y 72 senadores y senadoras. Y un sistema electoral que tiene dos instancias centrales, las elecciones primarias simultáneas obligatorias, que se hacen un mismo día como si fuera una elección nacional y todos los partidos están obligados a participar y puede ahí dirimirse la elección interna, una elección general, donde se votan todos los diputados y senadores nacionales, a veces junto con elecciones provinciales, y si el candidato a presidente no obtiene un 40% con 10 puntos de diferencia al segundo, o no obtiene el 45%, hay lo que se conoce como balotaje o segunda vuelta. Es decir, no hay elección por colegio electoral como tienen ustedes en Estados Unidos, sino que hay una, a partir de 1994, después de una reforma constitucional, una elección directa de la presidencia de la Nación en estas dos vueltas. Por eso ustedes van a ver una paradoja del gobierno de la derecha, que es que ganó en el balotaje en segunda vuelta con 56% de los votos, pero en la elección general solo obtuvo el 29% de los votos, lo cual hace que sea un gobierno que tiene muy poca representación parlamentaria. Tiene hoy solo un bloque de 41 diputados y diputadas de 257 y solo 8 senadores de 72. No tiene ningún gobernador provincial y no tiene ningún intendente municipal, con lo cual es una fuerza con poco peso institucional. Es decir, a diferencia de Donald Trump, que copó el Partido Republicano y cuando llegó a la presidencia tenía una fuerte estructura institucional, política institucional, y un movimiento organizado de extrema derecha muy activo en las calles, o Bolsonaro, que en Brasil contaba con el apoyo de las iglesias evangélicas, de las Fuerzas Armadas, del agronegocio y una ultraderecha militante organizada. Milei no tiene nada de esto, no tiene capacidad de movilización en las calles de nadie y no tiene peso institucional. Pero sí tiene el apoyo del capital financiero internacional y de la gran burguesía argentina, a la cual le ha dado el control de recursos clave. La petrolera estatal YPF puso un nombre de uno de los grandes grupos económicos locales que se llama el Grupo Techin, es un grupo multinacional radicado en Luxemburgo, pero que en realidad sus propietarios, la familia propietaria se llama Roca, vive en la Argentina, le ha dado el control también de la Secretaría de Trabajo, entre otros puestos centrales. Muchos de los miembros del gobierno son empleados de BlackRock, el Fondo de Inversión Internacional, que tiene muchísimas inversiones en Argentina y como decía, tiene muchos empleados en el gobierno. El ministro de Economía es quien fue ministro también y presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de derecha, aunque más centrista inicialmente, que fue un fracaso total y que devolvió la Argentina al FMI, tomando un préstamo de $53.000 millones en abril de 2018, del que solo Argentina percibió 44.000 millones, pero es una deuda impagable y que volvió a traer al FMI a nuestro país y sus planes de ajuste contra los trabajadores. En cuanto al sistema político, es un sistema político mucho más en reconfiguración que lo que ustedes están acostumbrados, que ven republicanos y demócratas. Acá tenemos partidos que se arman y se desarman, aunque sean de cierta tradición común. Es decir, hay un partido que es el peronismo como movimiento político que ha encabezado distintos frentes, surgido en el año 1945, llegado a la presidencia por primera vez en 1946 con el general Juan Domingo Perón, originalmente nacionalista, que estuvo proscripto durante 18 años, entre 1955 y 1973, y que tiene distintas oscilaciones, es decir, es
es el partido que fue primero nacionalista, pero luego fue el partido de las reformas neoliberales con el presidente Carlos Saúl Menem, que es fuertemente elogiado por Javier Milei, y es el partido que después pasó a tener un discurso progresista con Néstor y Cristina Kirchner, y que ocupó de los 16 de los últimos 20 años de la política nacional tuvo el gobierno. Y que ahora es un partido que, bueno, que es la primer minoría opositora, tiene 99 diputadas y diputados en el Congreso y dirige alrededor de 10 gobernaciones y 33 senadores y senadoras nacionales. Pero es un movimiento que tiene de todo, que es una confederación de partidos provinciales y tiene desde sectores neoliberales hasta sectores que se dicen progresistas y latinoamericanistas. Después está un partido, había una coalición de derecha que estalló, que se llamaba Juntos por el Cambio, liderada por el partido de Mauricio Macri, el PRO, y el partido de Javier Milei, que se llama La Libertad Avanza, que es un rejuntado, no es un partido, una fuerza orgánica que ha juntado gente para armar las listas, y bueno, y eso es lo que está gobernando. O sea, es un gobierno que, insisto, es estructuralmente muy débil y que su principal fortaleza es la elección, la votación que sacó en el balotaje, y luego el apoyo del núcleo de la clase dominante. Y que una gran parte del resto de los referentes políticos está de acuerdo con rendirse ante el capital más concentrado, ¿no? Esa es parte de la fortaleza de Milei. Nosotros, la izquierda, somos un frente de 4 partidos, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, el PTS, que integramos nosotros, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, todos partidos que nos reivindicamos de la izquierda revolucionaria y socialista, anticapitalistas, de origen trotskista, que nos planteamos no una reforma del capitalismo, sino una salida verdaderamente socialista. En este momento tenemos 5 diputados y diputadas nacionales, 4 somos del PTS, falta aquí nada más que Nicolás del Caño, que está en una actividad de un corte que están haciendo trabajadores despedidos en este momento, y Romina del Pla, que es del Partido Obrero. Y tenemos varios representantes en las legislaturas locales. Somos una coalición política, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que data del año 2011, se ha mantenido hasta el día de la fecha, y bueno, y tiene una presencia activa en la vida política nacional. Fuimos las y los organizadores de las movilizaciones contra el acuerdo con el FMI que firmó el gobierno peronista anterior, y tenemos, bueno, una inserción en los sindicatos, en la clase trabajadora, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, y ustedes nos van a ver acompañando cada lucha de las y los trabajadores. Finalmente, comentar que ni bien asumió el gobierno de la extrema derecha, el gobierno de Milei, la izquierda impulsó la primera gran movilización el 20 de diciembre, desafiando lo que es acá se llama un protocolo represivo que limita las movilizaciones populares y quiere que solo se puedan hacer por las veredas de las calles, que no se pueden hacer por las calles. Bueno, marchamos igual por las calles ese 20 de diciembre, luego hubo lo que acá se llaman cacerolazos, la gente salió a golpear cacerolas cuando anunció un decreto de necesidad y urgencia que tenía como 300 artículos. El gobierno intenta, como tiene débil presencia parlamentaria, gobernar por decreto, pero no le está siendo tan fácil. En el Parlamento, en 3 meses que lleva el gobierno de Milei, no ha logrado aprobar ninguna ley. Pero, a pesar de eso, es un gobierno que, como bien decía Graciela, está llevando adelante un ataque generalizado contra la clase trabajadora. Ha devaluado la moneda en un 120%, y desde que asumió la inflación fue un mes 25%, diciembre, enero 20%, 13% marzo. O sea, sumen ustedes lo que ha sido el trimestre del terror, donde hemos tenido el mayor desplome en la historia de los salarios, y el gobierno que se jacta de haber llevado la economía a un déficit cero lo hizo sobre la pérdida del valor de las jubilaciones. Bueno, esto ha sido enfrentado en las calles con un paro general el 24 de enero, con numerosas movilizaciones parciales, pero todavía no ha alcanzado para lograr frenar esta política económica profundamente antiobrera y antipopular que solo favorece los intereses económicos de las grandes corporaciones. Y sí
una última distinción que quería hacer, que a diferencia de la extrema derecha de los países como Estados Unidos o como Italia u otros, no tiene una política proteccionista económicamente, sino que es aperturista y desregulacionista. Es decir, está a favor de la entrada del capital de las grandes metrópolis, de los países que nosotros denominamos imperialistas, en el control de la economía local, ¿no? Eso es importante porque es una diferencia que tiene con otros gobiernos de la extrema derecha. Y que no es el primer experimento que tenemos de políticas neoliberales, tuvimos varias en la historia, gobierno de Onganía, 1966, la dictadura militar de 1976, llevó adelante gran parte de la política neoliberal, el gobierno peronista de Carlos Menem en la década de los 90, que privatizó todas las empresas del sector público, y finalmente el gobierno de Mauricio Macri. Entonces estamos ante un nuevo experimento que tiene un poco de cada uno desde el punto de vista económico, pero que tiene menor poder del punto de vista institucional, aunque gran aporte del sostenimiento por el momento de los núcleos centrales de las clases dominantes. En los ataques de gobierno también se cuenta la universidad, como decía Graciela cuando me presentó, yo soy profesor universitario. Argentina tiene una red muy importante de universidades públicas, el 75% de los estudiantes universitarios va a universidades públicas, que son gratuitas y de libre ingreso en todo el país, y Milei las está ahogando económicamente, por lo cual ya empieza a haber organización y lucha en muchas universidades. Por eso, si algo podemos señalar nosotros es que la lucha contra la extrema derecha, como contra todos los gobiernos capitalistas, en nuestro caso, que somos opositores también, no solo de los de extrema derecha, sino también de los que defienden el capital desde otro lado, se da en primer lugar en las calles, en la organización y la movilización. Si no es ahí, no se lo puede enfrentar y derrotar, y toda nuestra apuesta está en ese sentido, junto con tratar de construir una fuerza socialista de la clase trabajadora que pueda superar la experiencia histórica del peronismo, que es la identidad por hoy todavía mayoritaria, al menos en cuanto a voto, de la clase trabajadora. Así que bueno, yo paro acá para esta primera introducción, le dejo a Miriam ahora, y bueno, después sale y después estamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Miriam Bregman. Fui candidata a presidente en una fórmula que integré con el otro compañero diputado que hoy no puede estar, que es Nicolás del Caño, en las 5 fórmulas a presidente que hubo en nuestro país. 2 del peronismo, 2 de la derecha más tradicional, junto con Javier Milei y Juntos por el Cambio, que hablaba recién Cristian Castillo, y una fórmula de izquierda. Esa fórmula de izquierda fue encabezada por primera vez por una mujer, que es mi caso, y me acompañó Nicolás del Caño en la fórmula. Para continuar con lo que planteaba recién Cristian, pensaba relacionarlo a algunos de los aspectos de militancia que llevo cotidianamente, que no son particularmente míos, sino que son de la izquierda y de las mujeres de la izquierda en particular. Hay 3 aspectos que este gobierno ataca particularmente, y en esos 3 ámbitos me encuentra en una militancia activa desde hace muchos años. Yo hace muchos años que soy militante del PTS y también militante, en primer lugar, de la lucha contra la impunidad en nuestro país, de la lucha por los derechos humanos, y ese es uno de los ámbitos en que Javier Milei despliega gran parte de su política tratando de reescribir la historia de nuestro país. Él toma, como decía Cristian, por ahí no tiene una fuerza militante organizada, no tiene gobernadores, no tiene un partido político fuerte atrás, llegó al gobierno producto de alianzas, centralmente con distintos partidos provinciales y otras fuerzas, pero sí toma de la derecha tradicional muchas de sus ideas, de sus banderas, las conjuga todas en su propia fuerza política, La Libertad Avanza, y en esas banderas que toma, una de las primeras y muy significativas que hicieron que elija para su fórmula presidencial a Victoria Villarruel, una vicepresidenta muy identificada con la impunidad de los genocidas, de los represores que protagonizaron el golpe de Estado en nuestro país.
Es decir, uno de los temas que Milei lo tomó en los debates presidenciales, yo participé de 2 debates presidenciales en nuestro país que fueron ampliamente vistos por toda la población, más que los partidos de la selección nacional de fútbol, que acá es lo más popular que existe, no recuerdo ahora las cifras, pero más del 50% de la población lo vio, es decir, son números muy, muy altos. Tuvimos la oportunidad de participar de esos debates, de defender las ideas de la izquierda, las ideas anticapitalistas allí. Y bueno, como decía, Javier Milei ya en los debates presidenciales dejó claro su alianza con lo que en Argentina llamamos el partido militar, que es todo los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad también, por supuesto, que participaron del golpe y que vienen intentando tirar abajo los juicios en los que hemos logrado que varios de los referentes de los genocidas, de los represores, estén hoy presos, privados de su libertad con cadena perpetua, a partir de distintos juicios que hemos realizado junto con las víctimas de ese genocidio, junto con las víctimas de estos represores. Yo soy abogada, vengo participando junto a ellas desde el año 2006 centralmente y he participado activamente en la mayoría de los principales juicios por delitos de lesa humanidad que se han realizado en nuestro país y que, como decía, Javier Milei constantemente busca la impunidad de ese sector, busca darle al Poder Judicial de nuestro país un mensaje que le gustaría que esos represores que hoy están condenados, que son aproximadamente unos 1.700 creo que son que tienen una condena, queden en libertad o que sean directamente absueltos. Este tema él lo agarra mucho, lo plantea permanentemente y cuestiona la cifra de desaparecidos. Es algo que, bueno, no es la primera vez que se hace en la historia, como aquellos que cuestionan la cifra de víctimas que tuvo el Holocausto. Bueno, en nuestro país, una de las banderas tradicionales de la derecha más ortodoxa, rancia, que toma Javier Milei es cuestionar la cifra de desaparecidos, que fue una construcción colectiva de los organismos de derechos humanos, que se llega a la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, cuando si uno se pone muy estricto, tal vez esa cifra es superior, porque ya varios años antes de que termine la dictadura militar, se reconocía la cifra de 22.000, es decir, que en los años siguientes esa cifra se amplió a 30.000, pero bueno, es una cifra simbólica de lo que fue en nuestro país y ellos dicen que fue mucho menos, como si eso le quitara importancia al genocidio que se llevó en nuestro país, que fue parte de un plan sistemático organizado en la región, donde Estados Unidos tuvo un rol muy importante en la coordinación represiva de las dictaduras que hubo en nuestros países. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil estaba un poco antes, y Brasil, Paraguay, Bolivia, todos nuestros países hacían una coordinación, incluso en algunos de los casos en los que yo actúo, defiendo a víctimas cuyos padres fueron asesinados en Uruguay y el bebé apropiado para una campaña que hicieron los medios de comunicación en Argentina. Es decir, la coordinación represiva era muy, muy grande y también me consta por investigaciones y la actuación en las causas de lesa humanidad, el rol que tuvo la Embajada de Estados Unidos, pero no solamente, también la de Alemania y otras en relación con los represores, fue muy grande porque muchas multinacionales de estos países pudieron radicarse o aumentar sus negocios considerablemente en nuestro país a partir de eso. Ese es uno de los ámbitos en los que milito hace muchos años y que, como le decía, Javier Milei está tratando de reescribir la historia, porque él está gobernando claramente, como decía Cristian, para las mismas corporaciones económicas, para los mismos sectores económicos que estuvieron detrás del golpe militar, detrás de esta represión instaurada en nuestro país, de esta dictadura. El segundo aspecto en el cual milito también hace muchos años es en el movimiento de mujeres. Argentina tiene un movimiento de mujeres y divergencias enorme. Realmente aquí la fuerza y la organización de las mujeres se ha desplegado en la calle numerosas veces contra la violencia de género, contra la violencia machista, contra distintos hechos que han conmocionado
a la sociedad y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que en nuestro país ha sido legalizado hace muy poquito. Tuvimos que pelear muchísimos años porque en nuestro país ese derecho se negaba sistemáticamente. La izquierda tiene un lugar ganado en esta pelea porque siempre hizo este planteo, ¿no? Incluso en las campañas electorales, cuando nos decían que esto podía ser, que muchos no nos votaran a partir de esto, la izquierda siempre mantuvo esta exigencia y bueno, en mi caso soy militante de esta causa y lo he planteado también claramente cada vez que hemos tenido la oportunidad. Aquí las campañas electorales tienen mucha presencia en los medios de comunicación, entonces hemos aprovechado eso para difundir la lucha de las mujeres, para difundir la lucha de la diversidad y para reclamar por el derecho al aborto, así como contra la violencia de género. Integro una organización feminista, la organización Pan y Rosas, que tiene presencia en distintos países y que es una organización que nos planteamos desde un feminismo socialista, no solamente feminista en general, sino que planteamos que para terminar con el patriarcado hay que terminar con este sistema capitalista, que el patriarcado sigue como la sombra del cuerpo a este sistema capitalista y para explicarlo brevemente, no quiero desarrollar demasiado ahí para no ocupar todo el tiempo, pero bueno, somos feministas socialistas. Y también Milei ataca estas ideas permanentemente. Su movimiento es sumamente patriarcal, lo reivindican, por ejemplo, hace unos días acá se realizó una movilización muy, muy grande, el 8 de marzo, que es un día que las mujeres marchamos tradicionalmente, y ese día aprovechó el gobierno de Javier Milei para retirar de un salón que se llamaba Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, se retiró esto y se pusieron otras fotos de otros señores y se retiró el Salón de las Mujeres y no quedó ninguna mujer en el salón porque parece que era para próceres de la historia y las mujeres no calificamos ahí para el presidente actual. Él plantea que el derecho al aborto no es tal y que en realidad es un asesinato agravado por el vínculo. Yo tuve también la posibilidad de debatir esto personalmente con él en un debate que se hizo hace 4 años, cuando ambos éramos candidatos, 4 años, ¿no? Candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, por el distrito en el que soy diputada actualmente, diputada nacional. Y bueno, allí se lo pregunté porque él esquivaba bastante este tema y dando muchos rodeos, muchas vueltas, me reconoció que él opina que defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es defender un asesinato. Su descripción de las mujeres es bastante menos que la que puede hacer un recipiente o de un envase de cualquier objeto. Y el tercer aspecto en el que Javier Milei se concentra y que también hace muchos años que milito en eso por ser abogada de trabajadores y trabajadoras, como explicaba Cristian, el gran secreto del plan de Javier Milei, un plan neoliberal, ortodoxo, de ajuste permanente, es atacar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de jubilados y jubiladas, y realizar un achique de los gastos del Estado, un recorte de los gastos del Estado en todas aquellas áreas muy sensibles. Por ejemplo, los programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, salud, educación, que lo planteó también Cristian, y en las jubilaciones. Es decir, él le recorta a los jubilados y jubiladas de nuestro país las jubilaciones para poner todo ese dinero al servicio del pago de la deuda externa centralmente, que es la gran sangría, el gran problema que tiene nuestro país. Así que también ahí nos chocamos permanentemente. Yo soy abogada de trabajadores y trabajadoras, de comisiones internas, de formas de organización que hay en nuestro país en las fábricas y también de un proceso que acá es muy característico, muy simbólico de nuestro país, que es el proceso de fábricas recuperadas. Esto es, empresas que cierran, quiebran o despiden masivamente trabajadores, que sus trabajadores las han ocupado y las han puesto a producir sin sus patrones, bajo gestión de los propios trabajadores, dando una muestra de autoorganización y para nosotros, para nosotras, mostrando en pequeño
cómo los trabajadores pueden organizar la producción, mostrándolo en una fábrica, en lugares todavía muy chicos, pero que potencialmente es una idea totalmente subversiva para este sistema capitalista porque muestra de lo que son capaces los trabajadores sin la bota de sus patrones sobre sus cabezas, sin tener sus patrones y sus gerentes sobre sus cabezas. En una de las empresas más características de ese proceso es la empresa Sanón, que supo ser la empresa más grande productora de cerámicos, de pisos, de azulejos, no sé cómo lo llaman allá, en nuestro país, que al día de hoy sigue produciendo, desde el año 2001 que la ocuparon y la pusieron a producir, y al día de hoy sigue produciendo bajo gestión de sus trabajadores. Yo tengo la posibilidad de ser su abogada en las distintas causas judiciales que involucra todo este proceso de quiebra, de recuperación. Y la otra que la quería mencionar particularmente, colaboro y he colaborado con otras, pero quería mencionar estas dos porque son sumamente grandes, que es una de las gráficas más grandes de nuestro país, la gráfica Donnelley, hoy cooperativa Madigraph, que estaba en poder del fondo BlackRock, que Cristian lo nombraba, un fondo que acá lo llamamos fondo buitre por la relación que tiene de saqueo con nuestro país, que en el año 2014, producto de una crisis económica, peleas con el gobierno actual, de un día para otro cerró la fábrica y se fue y pretendía que esto quedara así. Bueno, sus trabajadores de esta empresa gráfica la ocuparon, la pusieron a producir y al día de hoy seguimos peleando porque sea expropiada en forma definitiva para que sus trabajadores puedan seguir allí. Hemos hecho todo un proceso que algún día, si quieren, les contamos, que es un proceso también de reconversión tecnológica, procesos para ahorrar en el uso de la energía y demás, que ha sido saludado, incluso felicitado por los propios entes del gobierno, de cómo los trabajadores, con las ayudas de las universidades, con la ayuda de ingenieros, además de los abogados que colaboramos habitualmente, pueden gestionar fábricas y pueden ponerlas a producir, incluso pensar, como en este caso, que logramos adquirir una máquina de China para reconvertir la producción, en este caso para fabricar bolsas de papel e ir dejando el uso de plástico. Y que, bueno, son pequeños ejemplos, pero que muestran la potencialidad de la clase trabajadora cuando se puede pensar la sociedad sobre otras bases y no meramente como objeto de la ganancia capitalista. Así que estas son algunas de las experiencias que puedo aportarles para completar lo que decía Cristian. Y también destacar que en cada una de estas peleas que damos en el movimiento de mujeres, con trabajadores y trabajadoras, en el movimiento de derechos humanos o libertades civiles, creo que lo llaman ustedes, o acá le decimos libertades democráticas, todas las damos, siempre señalando que todas estas peleas las damos por una perspectiva de que gobiernen los trabajadores y las trabajadoras, que nosotros peleamos por el socialismo, y eso no lo ocultamos en la campaña electoral, no lo ocultamos en ninguna de las peleas que cotidianamente damos. Solamente para terminar, quiero destacar que el problema del Fondo Monetario es muy importante en nuestro país. Lo mencionó Cristian, lo mencioné yo recién. Es realmente quien dicta los planes económicos, quien dice cuánto debe valer la electricidad, el gas, los servicios públicos en nuestro país, quien está detrás del plan de ajuste de Javier Milei, y que los gobiernos liberales, la derecha, siempre dicen que en la decadencia en la cual se encuentra sumido nuestro país, los índices de pobreza, la falta de alimentación para muchos niños y niñas que señalaba aquí al principio, es culpa de que el Estado gasta mucho, que es un problema, que es un Estado que gasta mucho, que está sobredimensionado. Esa es una de las grandes peleas que tenemos también en este momento, que están despidiendo ahora nos están llegando mensajes permanentemente de muchos despidos de empleos de organismos del Estado, y porque nosotros decimos que la decadencia en la que está sumido nuestro país, sus índices de pobreza, sus índices de trabajo precario, en condiciones de precariedad y demás, tienen que ver con el saqueo que nuestro país es sometido por el Fondo Monetario, por estos fondos buitres y fondos de inversión que hacen sus negocios y fugan las divisas afuera. Las grandes corporaciones que se radican aquí tienen sus ganancias en la Argentina, pero luego se fugan rápidamente esas ganancias al exterior o a paraísos fiscales, y también por el saqueo permanente de los recursos naturales que nosotros llamamos bienes comunes naturales. Así que la anulación de las deudas en nuestros países es una bandera
que nos gustaría también compartir con ustedes, ¿no? Una bandera que necesitamos que se extienda por otros países, sobre todo en países como Estados Unidos, con gente solidaria como ustedes que se predispone a escucharnos, sepan que para nosotros, para nosotras es muy importante que levantemos en común esta demanda de anulación de estas deudas que son ilegales, que son fraudulentas y que nuestro país la pagó 100 veces. Es decir, no es que la deuda externa no se pagó. La deuda se paga, pero es un mecanismo pensado para el sometimiento de los países. Entonces se da la paradoja que cuanto más pagás, más debés. Siempre hay algo que hace que se deba más que antes. Y esto no quiero extenderme ahora, pero se puede demostrar con números. Así que bueno, esto era lo que quería decirles y que nosotros peleamos al revés y como hacen esos trabajadores en pequeños ejemplos en sus fábricas, porque todos los bienes, todas las riquezas de nuestra sociedad puedan ser puestos en un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de las necesidades de las mayorías populares, de las mayorías trabajadoras y planificar la economía sobre otras bases, en una forma democrática, donde todos estos recursos estén puestos, como decía, en beneficio de toda la sociedad y no de la ganancia de unos pocos, y sabemos que para lograr eso tenemos que superar la irracionalidad de este sistema capitalista, superar al propio sistema capitalista, así que en esa pelea estamos. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Soy diputado nacional de la para técnico. A ver, ahí se escucha. Ahora sí. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Vilca, soy diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda de la provincia de Jujuy. Les decía un poco para que tengan idea, la Argentina es un país alargado de sur a norte, yo soy del interior de la Argentina, mi provincia está en el extremo norte, en el límite con Bolivia. Digo, para que se tenga un poco la idea, digamos, de la extensión no solamente del país, sino también de nuestro trabajo político, ¿no? de militancia que lo hacemos. Mi provincia de Jujuy tiene el porcentaje casi un 70%, somos descendientes de pueblos originarios, del pueblo Coya, y tiene una importancia haber llegado a la Cámara, siempre los comento, no solamente, digamos, por la militancia que hacemos del PTS, de tratar de recuperar una tradición, sino una importancia para la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Yo soy de un pueblo Coya. Imagínense ustedes en una provincia como la nuestra, tradicionalmente los representantes en la Cámara de Diputados o en el Senado siempre tenían apellidos ingleses, franceses y nunca un apellido originario. Fue la primera vez que llega un apellido Coya a una instancia así. Y sobre todo algo muy importante que siempre le destaco, que yo soy obrero de la recolección de residuos, no sé cómo se llama allá, corría detrás del camión juntando basura, recolectando la limpieza urbana. Y eso también era un gran mérito, porque nosotros tratamos de demostrar también de que el trabajador podía hacer política. Y esto es importante porque se abre un debate, ¿no? Hoy con la llegada de los libertarios, de Milei, porque ellos... una corriente que piensa que el héroe es el empresario. Pero por otro lado, también contra aquellas corrientes políticas que te hacen creer de que el empresario es tu amigo, esa conciliación de clase como lo hace el peronismo. Bueno, nosotros tratamos de mostrar que existe una corriente, o por lo menos puede existir una perspectiva donde la clase obrera, aquellos que somos los productores de la riqueza, podemos dar una salida al país. Por eso la experiencia que hemos hecho en Jujuy es parte también de una larga tradición donde tenemos referentes obreros y políticos en muchas provincias, ¿no? En mi caso, haber llegado acá al Congreso es importante, y en la provincia de Jujuy es donde tenemos la mayor cantidad de parlamentarios, ¿no? También de representantes en la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, en varios consejos deliberantes en municipios, y la izquierda se ha transformado en una gran fuerza, ¿no? Militancia, de militante, producto también de que los partidos tradicionales, quizá en el interior del país,
no muestran esa cáscara de mostrarse opositores, sino claramente cómplices a los intereses de los grandes empresarios. Entonces hay una sociedad mucho más polarizada entre ricos, opresores y los explotados. Entonces, en ese marco, la izquierda se ha transformado en una fuerza en nuestra provincia. Pero también ha servido para mostrar que existe otra perspectiva de la clase trabajadora, y eso yo creo que marca también qué es lo que es nuestro partido, ¿no? El PTS, porque además no es solamente de que nosotros somos parlamentarios, la voz de los trabajadores, presentar proyectos o salidas, sino también, como decía Miriam y los compañeros, acompañamos cada conflicto, cada lucha del pueblo trabajador en las calles, ¿no? Que esto es algo como un patrimonio de nuestra corriente, y además somos una corriente donde también hemos demostrado que estamos también contra los privilegios, ¿no? Nosotros ganamos lo mismo que nuestro lugar de trabajo, yo gano lo mismo que cuando estaba en la recolección, y el resto de la dieta se dona, ¿no? Es algo que nosotros tenemos como parte de nuestra tradición, y además, al ser una coalición, tenemos un sistema de rotación de bancas donde le damos espacios a las demás fuerzas que componen nuestra fuerza política. Pero, ¿qué es importante esto, no? También porque nuestra corriente además ha dado muchas peleas, ¿no? En los sindicatos, en las organizaciones sociales. Nuestra corriente además ha tenido una gran, digamos, tensión, ¿no? Sobre todo en lugares de trabajo. Yo un poco para comentarle, ¿no? Ahí en mi provincia hay trabajadores rurales, los ingenios, en las minas, que es algo, digamos, donde se produce muchísima riqueza, pero lo controlan los grandes monopolios, pero que también se dan formas de explotación bastante atrasadas, incluso trabajo a destajo. Hace unos días murió un trabajador rural en un campo de limón, porque bueno, por tratar de trabajar y sacar más ficha para que le paguen más, en la ola de calor con más de 40 grados, sufrió una descompensación y falleció. Bueno, casos como eso se da, además de que en el interior la precariedad laboral es mucho mayor y los salarios son menores. En la provincia o en el interior se calcula que un 65% de precariedad laboral. Existe trabajo rural que es temporario, se trabaja por temporadas y vos te tenés que ir a otras provincias para trabajar en otras cosechas. Y algo muy importante, que es que nuestra provincia, para este gobierno, por lo menos de Javier Milei y la derecha, como para los anteriores, hay algo que nosotros llamamos que es que el consenso extractivista, consenso entre todos los partidos burgueses, tradicionales como empresariales, de saquear nuestros bienes comunes, ¿no? Entonces, ¿por qué también es importante nuestra provincia? Porque, bueno, hubo una general del Cono Sur, bueno, de Estados Unidos, Laura Richardson, que indicó el interés de Estados Unidos sobre el triángulo de litio: Bolivia, el norte de Chile y la Argentina. Bueno, Jujuy es uno de los mayores productores de litio, ¿no? Tiene una empresa, bueno, dos empresas importantes, una Alken y otra Iven, que ahora se fusionaron en una empresa, Arcadium Lithium, que es la tercera productora de litio a nivel internacional, que están donde hay inversiones norteamericanas, también está la Toyota, pero que compiten con las inversiones chinas y coreanas, ¿no? Sobre el litio. Tiene una importancia, ¿por qué? No solamente por la gran producción, ¿no? Del litio, sino también que son tierras que están en disputa con los pueblos originarios. Históricamente, ¿no? Son reclamadas por los pueblos originarios, y que los gobiernos sucesivamente siempre han jugado a favor de las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, no solamente es el extractivismo, el consenso político en todos los partidos tradicionales, sino también el saqueo de nuestros bienes comunes, y algo muy importante, ¿no? El agua, porque donde se extrae el litio son zonas semidesérticas, donde se afecta no solamente el medio ambiente, sino la extracción de agua dulce, que es importantísima para la vida, ¿no? Esto ha producido una gran lucha el pasado año por el intento del gobierno provincial de prohibir el derecho a la protesta, formando la Constitución provincial, y eso ha producido de que los pueblos originarios salgan a cuestionar la propiedad bueno, solamente el derecho a la protesta, sino también del litio, ¿no? que le pertenece. Además, es una provincia minera donde se han descubierto otros yacimientos de tierras raras, uranio.
Entonces, bueno, se ha transformado en una gran lucha, pero que ha demostrado el resurgir de la lucha de los pueblos originarios, algo muy importante que se demostró en esa lucha, donde no solamente unió a los pueblos originarios, a los trabajadores del Estado, a los docentes, a las organizaciones sociales, a los sectores populares, que fue muy importante contra el gobierno provincial de Gerardo Morales, que es de origen radical, pero que hoy esa experiencia de lucha, aunque fue desviada, el gobierno de Gerardo Morales y hoy el gobierno de Patricia Bullrich siguen tomándolo y lo quieren aplicar nacionalmente, ¿no? Prohibir el derecho a la protesta. Ahora, hay que interpretar que todas estas medidas son en función, ¿no?, de seguir favoreciendo a la ganancia de los grandes empresarios. Uno se pone a pensar en el marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y las políticas liberales, obviamente todo esto está planificado para el saqueo de bienes comunes, así como el petróleo, el litio, también la criminalización de nuestros pueblos originarios, en el sur a nuestro pueblo mapuche y en el norte a nuestras comunidades, al pueblo Colla. Entonces, bueno, esto muestra también las contradicciones que tiene el país, pero también, ¿no?, la gran organización y la pelea de un pueblo que no se resigna. Por eso vemos en cuestión hoy que más allá del ajuste de Javier Milei, que lo está haciendo con complicidad de muchos partidos, nosotros creemos que es necesario organizar a todos esos sectores, unificarlos y coordinarlos, ¿no? Como decían las compañeras, se siguen registrando luchas, despidos. Ahora en el aeropuerto de acá de Buenos Aires, Jorge Ñubre, hay despidos en una terciarizada, que va a ser el principio de la privatización. Hay empresas siderúrgicas como Ascinder, donde también hay suspensiones y despidos en organismos del Estado. Entonces, para nosotros es importante la unidad. Ahora lo que hay que explicar es que también muchas de las organizaciones sindicales son dirigidas por el peronismo, ¿no?, que en la anterior etapa, donde ellos gobernaban, lo que planteaban era siempre no había que salir a luchar porque se le hacía el juego a la derecha. Bueno, hoy está a la derecha y ni siquiera salen. Y entonces la izquierda se ha transformado como uno de los sectores que ha salido hoy a ponerle el pecho, no solamente en lo que ha sido desafiar, ¿no?, los protocolos que está impulsando la derecha, con su ministra de Seguridad, ¿no?, Patricia Bullrich, de provisión de los derechos de la protesta, sino también contra la ley ómnibus, que finalmente retrocedió, pero también contra toda lucha, ¿no? Hemos demostrado que la izquierda ha protagonizado, pero que también parte de esa pelea implica también superar la experiencia del peronismo, ¿no?, de conciliación de clase y buscar una salida donde los trabajadores pongamos todos los recursos a merced de las necesidades sociales, ¿no? Y para esto es necesario no solamente derrotar el ajuste de Javier Milei, sino también terminar con esta usura, ¿no?, que es la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, pero es necesario unificar todas esas luchas. Por eso es importante también el surgimiento acá en Buenos Aires de las asambleas y en todo el país de asambleas vecinales, populares, que se autoorganizan para apoyar las luchas, para salir a las calles. Entonces para nosotros esto fue una gran experiencia donde también estamos participando, pero muestra de a poco que se va fortaleciendo una oposición junto a la izquierda, pero también a sectores populares que empiezan a decir basta. Y yo creo que eso es para nosotros muy importante porque muestra de que no solamente ahora como parlamentario podemos darle la pelea dentro del Congreso, sino que también la clave pasa por dar la pelea en las calles, ¿no? Algo para nosotros importante. Digo, quería ser breve con esto, pero me interesaría más ver si se puede debatir, si los compañeros de allá hacen preguntas, pero bueno, quería ser breve, no sé. There are questions. If there are questions for the panelists, maybe Mónica Si can hay read them, or maybe there are preguntas para los questions from the panelistas, room. quizás Mónica las puede leer. Sí, gracias a todos los presentadores. Hay algunas preguntas y también quisiera invitar a alguien que estaba por Zoom, que quería hacer algunas preguntas. Quizás las podría ingresar por el chat.
y creo que es más fácil si hablan en español. Si ustedes quieren hablar en español, pueden hacerlo y pueden formular la pregunta en español. Y porque los intérpretes, y creo que tenemos por lo menos una, pueden acercarse al micrófono y podrán verlos en la cámara también. Sí, si te acercas a este espacio, aquí tenés la cámara y aquí tenés el micrófono. Lo hago en inglés, del modo que tú quieras. Yes. Sí, ok. Se reportó no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional que hubo un ataque. Espera un momento, para la intérprete, no necesitamos en este momento la interpretación porque el estudiante aquí va a interpretar sus propias palabras en inglés después. ¿Está bien? Bueno, se reportó a nivel internacional que hubo un ataque a una mujer que forma parte de la organización Hijos, que tengo entendido que es una organización que advoca por los derechos de los hijos de las personas que fueron desaparecidos, parte del genocidio de la dictadura en los 70. Y que dejaron un mensaje en la pared que implica que fue ese ataque de los 2 hombres contra esa mujer, ese ataque físico y se reportó que también fue sexual, fue hecho en nombre de la libertad, implicando que tiene que ver con el partido de Milei, el partido que está en la presidencia ahora mismo. Entonces quería saber si ustedes, ¿cuál es su opinión de qué demuestra esto, qué dice esto, de que el pueblo está haciendo ataques a las políticas feministas en nombre del gobierno? ¿Qué indica qué va a pasar por el resto de la presidencia de Milei? ¿Qué va a pasar con las políticas feministas, como el aborto, que fue muy reciente, que se legalizó y que parece que está siendo atacado por las personas que apoyan el gobierno de Milei? Sí, por favor. Bueno, respondo yo. Espera un momento, por favor, que va a interpretar al inglés. So I just asked, there was a woman who, 2 men, the woman is a member of an organization that advocates for the children of the people who disappeared during the dictatorship of the people who were part of the genocide. And because she was advocating for that, 2 men broke into her home, and it was reported that she was physically and sexually assaulted, and that she was threatened because of the work that she does advocating for socialism, and advocating for herself and for recognizing that genocide. And I was just asking, because the men who attacked her left a message on the wall that implied that they were doing it in the name of the president, in the name of the government that's in power right now. So I was just asking them, what does that mean, that people are doing these acts of violence against women? What does that mean for the feminist politics of the country from now on, during Milei's presidency and under his power, because the people who advocate for themselves are being attacked in the name of them, and he doesn't seem to come forward against that. That's basically what I'm saying. I'm gonna take a seat. Okay. Thank you. ¿Respondo? Bueno, sí, son 2 temas que por supuesto nos preocupan mucho con relación al ataque a la militante de la agrupación Hijos, que es, como bien decía quien exponía recién,
es una militante de una agrupación de derechos humanos de nuestro país, constituida por hijos de quienes fueron detenidos, secuestrados, torturados en la dictadura militar. Se dio en los días previos del 24 de marzo. El 24 de marzo es la fecha más simbólica en nuestro país de repudio del golpe militar, y en los días previos a esto se dio este ataque, dejando una leyenda en una pared donde utilizaban las siglas del partido de gobierno. ¿Cuánta relación tiene o no con el gobierno? Se tendrá que investigar, se tendrá que averiguar, pero lo que es evidente es que quienes realizaron este ataque en el domicilio particular de esta militante se identifican con la idea del gobierno, un gobierno que promueve habitualmente este tipo de ataques. En el caso de Nicolás del Caño y en el mío propio lo hemos sufrido, quien es un diputado que integra la fuerza de gobierno, diputado igual que nosotros, que preside una de las principales comisiones de la Cámara de Diputados que integramos, va a los programas de televisión pidiendo cárcel o bala para nosotros, es decir, o que nos encarcelen o que nos peguen un tiro. Esa es la brutalidad del discurso que tiene hoy la fuerza de gobierno, y bueno, la izquierda también es particularmente centro de todos esos ataques. Así que en el caso de esta militante, Sabrina es su nombre, nosotros por supuesto acompañamos la denuncia, la repudiamos y exigimos al Estado que se investigue rápidamente qué es lo que pasó, ya que como indica la propia agrupación Hijos, hay testigos y demás que podrían aportar datos para identificar a estas personas, que como digo yo lo enmarco en un clima que querían crear para un 24 de marzo, que sabían que iba a ser masivo. Fue una de las movilizaciones más grandes que se han dado en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en Córdoba, en Neuquén, es decir, en todas las provincias de nuestro país hubo movilizaciones y fueron muy, muy grandes de repudio al golpe militar, porque se conjuga con el rechazo a este gobierno que niega los crímenes de esa dictadura. En el caso de las mujeres, recién buscaba una frase de Simone de Beauvoir que me parece que explica muy bien esto, porque nosotras sabemos que ningún derecho que adquirimos producto de nuestra lucha se gana de una vez y para siempre, ¿no? Y ella decía: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda nuestra vida. Y esta frase nosotras la tenemos como una bandera muy, muy propia, muy internalizada, porque sabemos que ningún derecho es para siempre. Bueno, en Estados Unidos creo que lo vivieron también con el derecho al aborto, por años quedó como un derecho conseguido por la vía judicial, no se legalizó, no se plasmó en una ley y lo vieron atacado por la propia Corte Suprema. Esto también para nosotros fue una enseñanza, lo que pasó en Estados Unidos, y por eso aquí sabemos las mujeres que es un derecho que tenemos que defender todos los días y permanentemente con este gobierno de derecha y con otros que vía recortes presupuestarios van haciendo que el derecho no se garantice en los centros de salud. Así que estamos alertas, pero bueno, tenemos que pelear mucho. Desde la izquierda planteamos la necesidad de salir a la calle, de lucha. Otros sectores del resto de los partidos políticos dicen que no es el momento de luchar, un poco lo que planteaba Alejandro. También en este ámbito nos dicen que tenemos que esperar. Nosotras creemos que no hay mucho que esperar, que hay que salir a dar pelea ahora antes de que quieran terminar con el derecho. Are there questions from the floor or questions that people can read? Hay preguntas o hay preguntas o necesitan o alguna para leernos. Tenemos varias preguntas que están So I think it might be easiest if viniendo. I read them in English, and then the interpreters can translate into Spanish for our speakers. So we have a question from Tenemos Raven. una pregunta de Raven en Zoom que dice:
¿Ha habido problemas organizando un alineamiento para los valores, los derechos? ¿Qué problemas han encontrado y cómo se han afrontado esos derechos, esos problemas? Perdón. We didn't quite get the question. What kind of rights is Raven referencing? Sí, el movimiento de trabajadores y trabajadoras acepta los derechos de las feministas, de los derechos reproductivos y los derechos de autonomía de las mujeres, o si hay tensiones dentro del movimiento obrero y dentro de los partidos de izquierda. Esa es la esencia de la pregunta. No, en los últimos años no, porque el movimiento de mujeres está integrado por numerosas trabajadoras también. Por supuesto que siempre hay sectores que representan valores más conservadores, más machistas, que tienden a defender sus derechos, y sobre eso trabajó mucho Javier Milei. Esos sectores votaron mayoritariamente a Javier Milei, incluso de sectores de trabajadores, pero la verdad es que no hay una tensión permanente entre el movimiento de mujeres y de los trabajadores, porque es un movimiento muy masivo, muy popular el nuestro, y por ende está conformado también por amplios sectores de mujeres trabajadoras, y todo lo que ha sido la lucha por el aborto, contra la violencia de género, se fue como hilvanando, se fue atando una a la otra y constituye una pelea común en nuestro país. Los sectores de las iglesias han intentado muchas veces trabajar sobre esos sectores de trabajadores y trabajadoras, diciendo que los derechos que reclamábamos eran reclamos de la izquierda o de sectores más acomodados de la sociedad, pero esto no caló profundamente, y en las movilizaciones de mujeres se ve una amplia representación social, como se vio este 8 de marzo. Y los sindicatos aquí incluso han llamado a paro, Claro. a paro por el derecho al aborto, por los derechos de las mujeres, contra la violencia de género. Es decir, es una pelea que hemos avanzado mucho en la conciencia social. So next we have a question from Nico. Ahora tenemos una pregunta de Nico que está en español. La voy a leer en inglés. Habrá que retraducirla al español. Nico pregunta, es de Costa Rica, estudia en Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas para derrocar el gobierno de Milei por parte de las masas democráticas? Y además, ¿cuáles son las perspectivas para construir poder popular en forma alineada a lo que sucedió en Rusia en 1970? En otras palabras, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas revolucionarias en este momento? Bueno, a ver, la situación está abierta, o sea, no es que hay una única respuesta, es un escenario alternativo, dependerá de lo que dé la lucha de clases en nuestro país. Nosotros sabemos que la fuerza de la clase trabajadora es muy grande en la Argentina, hay sindicatos poderosos, hay una tradición de lucha muy grande. En la década de los 70 tuvimos insurrecciones como el Cordobazo, y toda una etapa revolucionaria que es lo que quiso cerrar la dictadura con el golpe de Estado. Tuvimos después la rebelión popular del 2001, cuando se agotó el ciclo neoliberal de Menem, y tenemos una tradición de lucha muy grande. Sabemos que si no es con millones en las calles, el gobierno de Milei no va a ser derrotado. Puede quizá limitarse a algo, pero una derrota general de la política de ajuste no va a darse sin una lucha del conjunto de la clase trabajadora. Nuestro planteo es que las centrales sindicales tienen que convocar a un plan de lucha
y a un nuevo paro general, pero en una perspectiva de poder movilizar cientos de miles hasta derrotar el plan del gobierno. Bueno, eso está por delante. Digo, porque del otro lado también actúan, como decía Miriam recién, en este momento, por ejemplo, hay despidos en el Estado, hay los trabajadores y trabajadoras están viendo cómo resistir esto. En algunos lados le van a tener que pasar por arriba a las direcciones sindicales porque verdaderamente no se están moviendo a la altura del ataque. Y bueno, y esto es generalizado. Lo que tenemos optimismo moderado, si se quiere, es que hay una conciencia de que hay que enfrentar esto en muchos sectores, e incluso esto que decía Miriam, que el peronismo dice que no es tiempo para luchar, sus votantes, muchos quieren luchar, y bueno, y ahí es nuestra idea para tratar de confluir y desarrollar la autoorganización desde abajo. Algo mencionaba Alejandro, con algo que incipientemente ha surgido acá, que son asambleas en distintas localidades donde se reúnen vecinos y militantes a discutir qué hacen. Hay alrededor de 10.000 personas agrupadas en todo el país en esas asambleas, pero son todavía un sector que está incipientemente organizando, porque bueno, el gobierno de Milei subió hace muy poco, apenas 3 meses. Entonces todavía quienes lo votaron mantienen cierta expectativa en que les va a mejorar la vida, aunque en su experiencia cotidiana es que no les está mejorando la vida, sino se las está empeorando. Así que bueno, no es que el cambio va a ser necesariamente abrupto, es inmediato, quiero decir, pero sí que está como fermentando condiciones para que haya una respuesta de masas a un nivel superior. Bueno, esa es nuestra apuesta. Si se da, no sabemos si puede darse o no. Esperamos que tenga el resultado de un cambio social, no solo de un cambio de gobierno, sino que lleve un cambio de sistema social, como se mencionaba. En nuestro caso, la defensa del socialismo que hacemos es un socialismo desde abajo, totalmente crítico y opuesto a las experiencias del socialismo burocrático que conocimos en la Unión Soviética luego de la imposición del estalinismo y otras variantes, ni hablar el modelo autoritario venezolano o el régimen de partido único de Cuba, aunque estamos obviamente por el fin del bloqueo estadounidense a Cuba, no defendemos el régimen del partido único ni el autoritarismo que hay dentro de la isla. El nuestro es una lucha por un socialismo, insistimos, desde abajo, autoorganizado de los trabajadores, que pretenda planificar democráticamente la economía, como bien señalaba Miriam. Ese es el objetivo de nuestra lucha y bueno, esperemos que podamos triunfar. Todavía falta, tenemos que construir esa herramienta política. Bueno, estamos en esa pelea, pero me parece importante que en Argentina podamos ser una referencia de una izquierda que, insisto, no se propone administrar el capitalismo, sino que se propone terminar con el capitalismo. Ahora, eso depende, insisto, de que haya millones que estén convencidas y convencidos de tomar esa dirección y de llevar adelante esa lucha. El mundo en el que estamos es un mundo donde la economía genera un mundo cada vez más desigual, está destruyendo el planeta, hay militarismo por todos lados, guerras retrógradas, y cada tanto hay levantamientos populares en algunos países, pero que no han alcanzado a cambiar la dinámica de la situación. Nuestra expectativa nuestra militancia es para poder que, si esos levantamientos se dan, poder lograr un cambio verdaderamente de fondo, ¿no? Esa es nuestra expectativa política. Nosotros, aparte de tener una organización política, tenemos un diario que se llama Izquierda Diario, donde pueden seguir nuestras elaboraciones, publicaciones, intervenciones, un diario digital, y que es parte de una red internacional de diarios de izquierda, que en Estados Unidos se llama Left Voice, y bueno, que es parte de nuestra organización internacional desde la cual pretendemos crear una conciencia política socialista y de izquierda entre las y los trabajadores. Así que, volviendo al núcleo de la pregunta, dependerá de la lucha de clases que podamos hacerlo. Sí, que bueno, que insisto, los padecimientos de las masas son cada vez peores con este gobierno, es decir, hemos tenido un gran derrumbe de los salarios. Para que ustedes se den una idea, los precios de las mercancías en Argentina son similares a los que tienen ustedes.
sea, a niveles europeos y estadounidenses. O sea, si a usted le sale algo $3, acá sale $3, pero los salarios son 8 o 9 veces menores de los que ustedes tienen. Y eso es en gran parte lo ha provocado las políticas del gobierno de Milei en este poco tiempo que lleva adelante. Entonces ese crecimiento de la pobreza en la población, incluso en quienes tienen trabajo, bueno, es un fermento para poder protestar, salir a las calles. Hoy hay muchas huelgas porque hay despidos, por peleas por salario, etcétera, pero no están todavía coordinadas, que es parte de las peleas que nosotros estamos dando. Excellent. Thank you. So we are getting some great questions and some great answers. I have a list of about... Tengo una lista de 4 personas que están en la lista para hacer preguntas, así que si están formulando preguntas las puedo hacer en su nombre. Tenemos gente aquí en la sala también. Voy a avanzar en esto. Entonces, primero, un comentario de Edith, no sé si lo estoy diciendo bien. En Turquía se han apropiado del Parlamento. Esto quizás no es tan importante para la oposición, ya que ahora se gobierna con decretos presidenciales y también se lleva a prisión a la oposición. ¿Cuál es la fuerza del Parlamento, la oposición parlamentaria en Argentina? ¿Esperan ustedes que Milei ataque el Parlamento o por el contrario, la oposición parlamentaria es fuerte y efectiva y va a continuar haciéndolo? Muchísimas gracias por este panel fantástico. Su lucha inspira a millones en todos los sitios y espero que esto sea contagioso. Bueno, sobre el Parlamento, como les decía, tiene 2 cámaras. El Senado, 72 senadores, que son 3 por cada una de las provincias, y 257 diputados y diputadas, que depende de la proporción según el tamaño de cada provincia. En la Cámara de Diputados, el gobierno tiene una minoría. A los 41 que tiene se le suman unos 34 que tiene el partido del expresidente Mauricio Macri, o sea, 75. Eso es menos de un tercio directo. La izquierda tenemos 5, el peronismo tiene 99, que somos, digamos, los que más nos oponemos a las medidas que ahora propone el gobierno. Y hay un sector intermedio que en algunas cosas le quiere votar cosas al gobierno, pero que todavía no ha podido. Por el momento, todas las iniciativas parlamentarias del gobierno han fracasado, sobre todo una que se llamó Ley Ómnibus, o sea, no sé cómo lo traducen, una ley que tenía 660 artículos, que hablaba de todo. De muchas leyes, eran como muchas leyes en un solo cuerpo legal. Y que estuvimos debatiendo todo el verano en el Parlamento, todo el mes de enero, que aquí hace mucho calor y son tradicionalmente vacaciones, acá el Parlamento funcionó, y finalmente fue rechazada esa ley, no fue aprobada, o sea, había sido aprobado en general, se empezaba a caer en la votación en particular y el gobierno tuvo que retirarla, que era, por ejemplo, para privatizar todas las empresas públicas, para modificar la ley de hidrocarburos para favorecer a las petroleras, para que el gobierno pudiese gobernar más por decreto, darle facultades para gobernar por decreto, pero esa ley se cayó. Entonces el gobierno sufrió una derrota parlamentaria importante. El gobierno va a tratar de gobernar más por decreto y otras cosas va a tratar de hacer acuerdos con los sectores intermedios para tratar de sacar algunas leyes. Veremos si pueden o no, dependerá también de la presión social y las movilizaciones que se den. Mientras se discutió la ley Ómnibus, por ejemplo, acá hubo movilizaciones todos los días, reprimidas afuera del Congreso, impulsadas por las asambleas barriales y por la izquierda. Y bueno, hubo heridos de balas de goma, un compañero nuestro le tiraron en el ojo y hoy está sin capacidad de visión, un compañero abogado, asesor de nuestra banca. Hubo más de 300 heridos de balas de goma, entre ellos muchas y muchos periodistas.
Yo mismo leí en la Cámara de Diputados la lista de periodistas que habían sido heridos por los balazos de goma del gobierno durante la represión y el tratamiento de esa ley. Así que es probable que tengamos una combinación de intentos de decretos más intentos de sacar leyes. Ahora hay una instancia legislativa que es tratar de derogar el decreto de necesidad y urgencia 7023, que es el primero que hizo el gobierno, que tiene también otros 300 artículos. Por ejemplo, desregula todo, desregula cómo se alquila una vivienda, donde el propietario puede hacer lo que quiera y el inquilino no tiene ningún derecho, entre otros puntos. En Argentina hay un mecanismo constitucional que un decreto para ser rechazado necesita que tanto el Senado como la Cámara de Diputados lo rechace. Con que una sola Cámara lo apruebe vale, o si no lo trata vale. Es una ley muy favorable a aprobar los decretos. Pero el Senado lo rechazó y ahora estamos tratando de ver si en la Cámara de Diputados podemos rechazarlo también. Así que va a ser ley a ley cómo se va a jugar, porque es un escenario de incertidumbre, por lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado el gobierno la tiene un poco más difícil, dependerá de los acuerdos que haga. Hay toda una serie de bloques parlamentarios que no son parte del oficialismo, pero que están de acuerdo en sacarle derechos a los trabajadores, sobre todo, lo que llaman la reforma laboral. Está frenada ahora judicialmente, pero que el gobierno quiere avanzar, que es sacarte un montón de derechos, a cobrar horas extras, a las indemnizaciones, que no te dan carácter de trabajador si la empresa tiene menos de 5 empleados. Bueno, toda una serie de modificaciones que son muy negativas y para los trabajadores y por el contrario muy favorables para los empresarios y sobre todo las grandes corporaciones. Entonces ahí tenemos una pulseada muy, muy grande, ¿no? No sé si te contesto con esto, no le va a ser fácil, digamos, de derecho cerrarlo el Parlamento. O sea, lo que puede hacer es tratar de pasarle por encima con decretos y se verá si se rechazan o no. Ahora, por ejemplo, acaba de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones por decretos. Pero es probable que el Parlamento le trate de sacar otra ley en contra de lo que decidió el gobierno. Entonces es un terreno, como te decía, de incertidumbre de la relación dentro de lo que va a sacar a favor o lo que va a sacar en contra, ¿no? No está claramente estabilizado, porque bueno, es uno de los parlamentos más fragmentados de los últimos tiempos en Argentina. Es decir, ustedes en el Parlamento estadounidense tienen demócratas y republicanos. Acá tenemos un montón de partidos que están y que no se sabe cómo, más de 20 bloques en la Cámara de Diputados, y algunos de los bloques votan divididos internamente. Entonces no es que está muy, muy claro. Así que bueno, eso es lo que te puedo contestar. Y que también lo de cómo actúa el Parlamento depende mucho de la presión afuera. O sea, si no hay movilización, es más fácil que el gobierno logre apoyos parlamentarios. Si hay movilización, sí. Ahora, es un gobierno que además tiene una peculiaridad, quizá ustedes lo hayan visto por televisión, porque los cargan, que es que se la pasa insultando a los diputados, y a todo el mundo insulta, pero los insulta en las redes sociales, el presidente usa X, la ex Twitter, todo el tiempo, retuitea a gente que insulta a diputados, a gobernadores, bueno, muy el estilo Donald Trump, pero bueno, acá lo hace Milei, que no tiene partido, entonces después de que los insulta tiene que pedirle que le voten las leyes, entonces tiene algunas contradicciones. Ahora quiere hacer un pacto con los gobernadores, pero no sabemos si va a poder, pero en todo caso la clave, como les vuelvo a decir, es si está la población en las calles, las trabajadoras, los trabajadores, para evitar que se quiten derechos, ¿no? Bueno, no sé si se entendió el mecanismo constitucional, o sea, hay una instancia constitucional que se llama DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, que puede ser anulado, puede hacerlo el Poder Ejecutivo y puede ser anulado por el Parlamento, pero necesita ser anulado por las dos cámaras, o también lo puede anular la Corte Suprema, que trata de no pronunciarse en general, lo puede hacer no tiene tiempos. Entonces, las dos cámaras tienen que rechazar. En general era algo que se utilizaba para algunas cosas puntuales, pero Milei lo trata de, insisto, hizo un DNU que nunca hubo en la historia, que afectaba decenas y decenas de leyes, de 360 artículos, es una barbaridad.
que hablaba de todo, cualquier cantidad de temas, y bueno, que es el que ahora está en tratamiento. Nosotros estamos tratando, junto con otros bloques, de anular ese decreto, pero bueno, todavía no es seguro que podamos tener éxito. Lo que sí es un dato, que en 3 meses no aprobó ni una ley, no hubo ninguna ley que pudo ser aprobada por el gobierno. O sea, todo lo que está haciendo del ajuste lo está haciendo con medidas del Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Economía, está tomando medidas del Ministerio de Economía. Por ejemplo, los despidos en el Estado, que se apoya en formas de contratación precaria, hace años que están en el Estado. Hay trabajadores que tienen 20 años de trabajo, por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, y que hoy les llegó la idea de despido porque tiene una modalidad de contratación que se hace año a año, se vuelve a hacer el contrato cada año, aunque hace 20 años que trabajan en la dependencia. Y bueno, y hoy están llegando los telegramas de despido o anuncios que no se van a renovar los contratos, ¿no? Así que bueno, es una situación difícil que está dando lugar a asambleas, reuniones, a ver qué se va a hacer con estos despidos. Thank you very much. So our next question comes. Muchas gracias. La siguiente pregunta vamos con Julia del Zoom. Gracias a todos por hablar. Soy un miembro de Left Voice de Los Ángeles. Mi pregunta es, a menudo los trabajadores son alentados por su burocracia a que no se involucren en política, pero que solo se mantengan enfocados en pan y manteca. Pero vemos que los problemas como el derecho al aborto y especialmente los trabajadores también se carguen de este tipo de problemas. ¿Cómo son capaces ustedes de combatir esta idea de que los trabajadores solo deben de concentrarse en el alimento y no involucrarse en política? Y también quiero decir que es inspirador como los trotskistas se involucran en política y luchan en esta lucha de clases. Muchísimas gracias. Sí, ¿qué tal? Mira, es un gran debate, ¿no? Esto de que la clase trabajadora, los trabajadores podemos hacer política. Esto no es algo nuevo, ¿no? El peronismo, acá en Argentina, tiene una frase que dice el trabajador de la casa al trabajo, o muchas veces otra frase que es la clase obrera es la columna vertebral del movimiento, pero la cabeza terminan siendo los políticos tradicionales o los burgueses. Entonces, bueno, siempre se le da un rol a la clase trabajadora a lo sumo, de ir a votar solamente a sus candidatos, pero no de ser protagonista, ¿no? O a lo sumo a los dirigentes sindicales, ¿no? Que acá los sindicatos tienen un gran poder y que los dirige el peronismo, pero que son sindicatos muchas veces vaciados, ¿no? Incluso en muchos casos hasta cómplices de las patronales en aplicar medidas, ¿no? Entonces ese es el lugar que se le da. Nuestra corriente, al contrario, nosotros no solamente planteamos la necesidad que la clase trabajadora haga política, sino que también que recupere sus organizaciones para no solamente superar la lucha sindical, que es a lo sumo lo que te permite el patrón, ¿no? Que a lo sumo luches por una mejor condición de explotación o mejora salarial, pero nunca que cuestione el destino de las políticas del país, o cómo se distribuye la riqueza, ¿no? Entonces nosotros hemos desafiado eso, no solamente como lo planteaba hace un momento, en lo que son las elecciones, sino también en cada organización de base, ¿no? Por eso es que nosotros no solamente nos limitamos a la discusión sindical, sino también política. Por eso planteamos el tema de la necesidad de la unidad de la clase trabajadora entre ocupados, desocupados, entre los diferentes sectores, entre las mujeres, entre las minorías
entre los pueblos originarios, o sea, unir a todos los explotados en la perspectiva de una salida, ¿no?, que sea superadora a este sistema y a los planes de los gobiernos capitalistas, ¿no? Es un gran debate, ¿no?, que nosotros, por lo menos desde nuestra corriente, lo hemos dado, y yo creo que es también una pelea contra los partidos del régimen, porque no es que estamos hablando solamente sobre los partidos de derecha, sino contra aquellos partidos que se dicen nacional o popular como el peronismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un gran desafío, porque creemos que es la perspectiva que la clase trabajadora empiece a tomar y asumir un rol directo de su propio destino, ¿no? Por eso también está ligado a la autoorganización de las bases, ¿no?, a que los sindicatos se organicen en asambleas democráticas, que se voten delegados, que sean revocables. Bueno, va en esa perspectiva y sobre todo de construir una herramienta política de los trabajadores, un partido propio que demuestre justamente que existe otra posibilidad, otro destino, que es diferente a los que nos proponen no solamente la derecha, sino aquellos que te dicen que los patrones son tu amigo y hay que administrar el capitalismo o este sistema. Nosotros creemos que hay que destruir y construir otro donde realmente pongamos todas las riquezas en un sentido social, ¿no? Ese es el desafío también que tenemos, ¿no? Thank you, Alejandro. So you mentioned Gracias, Alejandro. Mencionaste las asambleas. La próxima palabra tiene que ver con las asambleas, viene de Leona. Y puedes referirte a las asambleas que se están formando en Argentina. Creo que es un ejemplo inspirador para la organización. Sí, acá hay muchas asambleas que se han desarrollado a lo largo del país y sobre todo acá en Buenos Aires, a raíz, ¿no?, de muchas de las medidas que ha lanzado Javier Milei, una de ellas la ley Ómnibus. Como decía, el contenido era una ley que contenía o modificaba muchísimas otras leyes, entonces era un ataque al conjunto, ¿no?, de muchos sectores, de los jubilados, gente de la cultura, sectores ambientalistas, inquilinos, ¿no?, porque modificar la ley de alquileres. Entonces, bueno, eso produjo que mucha gente salga a las calles, ¿no?, sobre todo en los momentos en que se trataba la ley ómnibus. Entonces eso empezó a ser la base de que se organicen, ¿no?, en los barrios, medidas, cacerolazos. Entonces, bueno, eso es lo que empieza hoy a mostrarse como organismos democráticos, asamblearios, que empiezan a mostrar la necesidad de la unidad de todos esos sectores, pero también de métodos democráticos de base que son importantes justamente para que se exprese esa fuerza de abajo, ¿no? Algo que para nosotros es importante porque hoy vemos conflictos, ¿no?, como nombraba hace un momento, ¿no?, de despidos acá en una terciarizada del aeropuerto, donde muchas de estas asambleas están rodeando de solidaridad, y bueno, yo creo que eso muestra de que los conflictos obreros, digamos, no están aislados, sino que puede unir a toda la clase y a todos los explotados, ¿no? Yo creo que esto es algo que nosotros impulsamos, que se multipliquen en todo el país, porque lo que también han mostrado los sindicatos, manejados por el peronismo, es la división tajante, ¿no?, de sectores por rama, ocupados, contratados o desocupados, sino que estas asambleas además en la práctica plantean la unidad, ¿no?, de todos esos sectores explotados como una perspectiva a futuro de una salida, ¿no?, y de enfrentar el ajuste, ¿no? Y sobre todo son asambleas donde se discute muchísimo, ¿no?, cuál es la salida, los planes, el plan de lucha y la exigencia a las grandes centrales sindicales de un paro general y un plan de lucha, que es algo para nosotros central hoy en esta coyuntura, ¿no? Completando, para que ustedes entiendan, cuando el 20 de diciembre el gobierno anunció anunció el DNU, a la noche en distintos barrios la gente bajó a la calle con cacerolas a cortar la calle y a protestar contra el DNU. Y entonces de ahí que surgieron grupos de WhatsApp de los vecinos que quedaron conectados. Y esa fue la base donde después surgieron las asambleas locales, donde bueno, se juntan, se reúnen 120, 130, 150 personas, 60 en otro lado, 80 en otro, en cada localidad, y están coordinadas.
se reúnen más o menos semanalmente y debaten y además buscan instancias de coordinación entre ellas. Cuando se trató la ley ómnibus, que fueron muchos días, las asambleas votaron marchar hacia la puerta del Congreso y bueno, movilizaron y fueron un factor clave. Organizan grupos de seguridad, comisiones de mujeres, tratan de relacionarse con los sindicatos de salud, una posta de salud que cubrió. Y bueno, y eso son un fenómeno muy positivo, aunque todavía no enormemente masivo. Como yo les decía, entre las distintas asambleas que hay en todo el país se deben reunir así semanalmente unas 8 o 10 mil personas aproximadamente. Hay más en la ciudad de Buenos Aires, en la periferia de la ciudad, en Córdoba, en Rosario, en algunos otros lados. Y bueno, y tiene estos son por ahora las asambleas, que muchas tratan de ligarse a los conflictos de los trabajadores, como decía Alejandro, y a otras instancias de movilización. Si se masificasen, bueno, sería muy positivo. Hoy por ahora es muy importante que estén porque alientan la movilización, la lucha, la organización, usando las redes también, por eso decía que hay grupos de WhatsApp donde se conecta la asamblea, pero también la relación personal, o sea, hacen asambleas todas las semanas en alguna plaza, en alguna esquina, en algún lugar la asamblea se reúne. Y bueno, y si aumenta la luz se va a quejar a la empresa que tiene el servicio de electricidad, si hay despidos en algún lado se va a protestar. Esa es un poco la mecánica que tienen las asambleas y bueno, y se está preparando un encuentro que quizás sea el 1 de mayo de los distintos sectores, de trabajadores, de asambleas, de movimientos de desocupados, lo que acá se llama movimientos piqueteros, que bueno, que está viéndose si se hace un encuentro nacional de todos esos sectores. Hay una reunión la semana que viene para definirlo, pero bueno, es parte de la perspectiva que hay. No sé si más o menos les queda claro lo que son las asambleas cuando hablamos de las asambleas. Gracias. Tenemos otra pregunta en la sala de Christian, que va a venir al micrófono acá adelante. ¿Me oyen? Sí, yes. Mi pregunta es sobre algunos llamados de corto plazo del Partido Socialista o el Partido Socialista de Trabajadores para presionar al gobierno de Milei, y si hay algún consejo de qué tendría que hacer un movimiento en Estados Unidos para combatir a la extrema derecha y para seguirse desarrollando en Estados Unidos. Voy a agregar a la pregunta de Alice, que no sé si la estoy diciendo bien, que dice que me gustaría oír más sobre tácticas y estrategias de resistencia y oír más de los objetivos de corto plazo y de largo plazo. Además, cómo el movimiento logra manejar las diferencias dentro del movimiento con respecto a esos objetivos y a los, por ejemplo, desacuerdos estratégicos. Combiné las dos preguntas porque me parece que de alguna manera se combinan. Bueno, intento una primera respuesta y si no, complementarán después mis compañeros. Creo que la manera de enfrentar a la derecha, la experiencia que tenemos en Argentina, es con la movilización, con la organización y con la lucha popular. En Argentina la derecha viene creciendo desde hace un tiempo, ya estuvieron en el gobierno con Mauricio Macri y centralmente el partido peronista, que acá podríamos hacer una analogía con el Partido Demócrata en Estados Unidos por su relación con los sindicatos, su relación con distintos movimientos civiles y sociales,
apostó rápidamente para sacar la movilización de la calle, la movilización que era muy amplia contra el gobierno de Macri en un determinado momento, diciendo que no había que movilizarse, organizarse, incluso con un diálogo también de este tipo hacia el movimiento de mujeres, sino que había que confiar que por la vía electoral se iba a derrotar a esa derecha. Desde la izquierda intentamos contraponer ese discurso, pero la verdad que era un discurso muy potente contra un gobierno de derecha, neoliberal, como el de Mauricio Macri, y que costó mucho poder enfrentarlo. La verdad es que fue un discurso que terminó convenciendo a la mayoría de la población que el peronismo iba a volver al gobierno, iba a restituir derechos sociales, iba a conceder todos los derechos que las mujeres necesitábamos y que con eso alcanzaba para frenar a la derecha. Bueno, esto les tiene que servir como ejemplo porque terminó siendo absolutamente lo contrario. El peronismo ganó las elecciones de 2019 con una fórmula integrada por moderado, se podría decir, pero con la representante más de izquierda, centroizquierda que ha tenido ese movimiento, que es Cristina Kirchner, o por lo menos quienes la identifican así, no con la derecha peronista, sino todo lo contrario, y a partir de eso se inició un gobierno que fue un desastre. Fue un desastre porque Mauricio Macri había dejado el Fondo Monetario en nuestro país y este gobierno de ninguna manera estaba dispuesto a enfrentar al fondo, sino que inició una negociación desastrosa con los fondos de inversión privados y con el Fondo Monetario, que terminó reconociendo la deuda más los intereses y todos los fraudes que ella acumulaba, la deuda que había dejado Mauricio Macri. Primero con los acreedores privados, después con el Fondo Monetario, que fue un gobierno que había prometido que volvería en condiciones sociales. Acá decían llenar la heladera, ¿no? Esto que es como muy gráfico en nuestro país de poder acceder a la comida, a los alimentos en forma barata, y terminó siendo lo contrario. Hubo una inflación centralmente en los alimentos, en los alquileres, totalmente desatada, y terminó generando lo opuesto, terminó generando mucha bronca con las ideas progresistas, con las ideas feministas con las cuales el gobierno trataba de identificarse, y así creció la derecha, es decir, la desmovilización y la política de ajuste llevada adelante por el peronismo terminaron dándole a la derecha lo que nunca había soñado, que era una vuelta rápida al gobierno y en una versión mucho más de derecha, mucho más recargada, mucho más sometida a los poderes fácticos y no al imperialismo ya en general, sino con una identificación, como decía Cristian, directamente con Trump, reivindicando, con Steve Bannon como ideólogo de su campaña y demás. Es decir, terminó siendo lo contrario, por lo cual es muy importante para nosotros destacar que a la derecha hay que combatirla, hay que discutir todas sus ideas, pero fundamentalmente hay que enfrentarla con lucha, con organización democrática, que le engancho con la otra pregunta que hacían. No todos coincidimos en que las decisiones tienen que ser por asamblea, que las decisiones en los sindicatos, en el movimiento de mujeres tienen que ser asamblearias, tienen que ser democráticas, tienen que ser, lleven el tiempo que lleven, respetarse las opiniones y que todo el mundo pueda poder expresarse, así que en el movimiento que enfrenta Javier Milei o que pretende enfrentar Javier Milei hay diferencias de cómo hacerlo. Nosotros le damos una importancia muy grande, por más que sean sumamente embrionarias esas asambleas que desarrollaban mis compañeros, porque tienen ese germen de autoorganización y de posibilidad de expresión democrática. Más bien las usamos para mostrar cómo es aquel modelo por el cual nosotros decimos que debería ser esta organización. Lo mismo planteamos en los sindicatos, en este momento que hay tantos despidos en estas horas, creemos que tiene que ser a partir, no de lo que decían 2 o 3 jefes sindicales, sino que tiene que ser a partir de asambleas que se liguen a otros sectores que están siendo atacados, como decía Alejandro, a otros sectores que están siendo despedidos del empleo privado y demás, que permitan configurar esa fuerza. Entonces, lo que tratamos de poner acá en esta charla con ustedes son ejemplos, algunos ejemplos nuevos, porque Javier Milei, piensen que ganó hace 3 meses nada más, todavía conserva gran parte del apoyo que lo llevó al gobierno, y ese apoyo lo conserva por la bronca que concitó el gobierno anterior, que como les decía, no es solamente
por malas políticas económicas que las tuvo, sino porque generó muchas expectativas, generó expectativas en el terreno de los derechos de las mujeres, generó expectativas alrededor de los derechos económicos y sociales y terminó siendo su contrario. Y el candidato que llevaron a las últimas elecciones para enfrentar a Javier Milei era el ministro de Economía, es decir, la cara visible de esas políticas de ajuste, que tal vez algunos sectores más acomodados de la sociedad o sectores medios no lo vivieron tanto, pero que los sectores populares, en los cuales hicimos una amplia campaña con Nicolás del Caño, nos decían permanentemente, pero ¿cómo voy a votar al ministro que es el que aplicó el ajuste, el ministro que anunciaba ya aumento de tarifas en los servicios públicos, que terminado convalidando el acuerdo con el fondo, es decir, un ministro muy, muy asociado a las peores políticas económicas que había tenido el gobierno del Frente de Todos. Pero por eso es tan importante tener en cuenta, cuando se generan expectativas, esas expectativas se incumplen, terminan también abriéndole paso a la derecha, porque esas expectativas las generaron haciendo uso de un discurso amigable con el feminismo, de un discurso amigable con los derechos humanos, y terminó generando la sociedad una reacción muy grande. No tenemos la fórmula para saber cómo se enfrenta a la derecha si no lo hubiésemos aplicado, pero sí tenemos ejemplos y experiencia de estar permanentemente en la calle, dando pelea, ligados a los movimientos de trabajadores, a los movimientos de derechos humanos, de las mujeres, para saber, bueno, qué es lo que acumuló esa bronca tan grande que le dio paso a esta derecha que, como les digo, existía, pero terminó redoblando fuerzas y volviendo al gobierno en una forma mucho más feroz, mucho más dura, con Javier Milei y Victoria Villarruel. Así que mi consejo es que se movilicen, que se organicen y que luchen, porque ninguna solución va a venir de arriba, sino desde la propia autoorganización. Thank you, Miriam. Gracias, Miriam. Podemos tener una pregunta más, creo que es la última que tenemos y ahí terminamos. Sí, viene perfecto. de Boer, que está en Zoom. En un tiempo de crisis como este, ¿cómo las organizaciones y los movimientos protegen a sus miembros y se ocupan de sus miembros, sobre todo después de las amenazas de muerte y de amenazas de ataques físicos? Bueno, hay comisiones de seguridad en las movilizaciones tradicionalmente, y ahora las propias asambleas han tenido, porque hay una represión estatal en las movilizaciones, en varias de ellas, no las más masivas el gobierno hace como que no prohíbe. O sea, el 24 de marzo que Miriam decía, fuimos cientos de miles de personas en las calles y la policía desapareció, no hubo, fue territorio liberado. El 8 de marzo, el día de la movilización del movimiento de mujeres, también la policía se tuvo que esconder. Cuando son un poco más chicas, sí trata de reprimir y evitar que tomemos la calle. Así que hay comisiones de seguridad, y después las fuerzas políticas también tienen sus compañeras y compañeros que, bueno, cuidan en las manifestaciones. Y después hay que ver si el gobierno pasa de las amenazas a los hechos, ¿no? Esto que se decía de la compañera de hijos, bueno, fue un ataque, estamos todos alertas por si se repiten, pero la mejor... Y claro, y tenemos hay una tradición acá de que a quien es atacada se lo defiende, y bueno, y la mejor respuesta que tuvo el ataque de hijos fue la marcha del 24, donde no atemorizaron, no crearon miedo, sino al revés, mucha bronca y más gente salió todos los días a las calles. Así que bueno, eso es más o menos cómo tratamos de hacerlo. Lo último que quería decir, que no mencionamos, es que Javier Milei también sostiene no solo todas las políticas más retrógradas, más conservadoras, considera que los más ricos del mundo son los héroes de la humanidad, como dijo en Davos, es enemigo del movimiento feminista y todo, sino que es enemigo de la causa palestina, es muy amigo del Estado que está protagonizando ahora un genocidio, es amigo de Netanyahu, uno de sus primeros viajes fue al Estado de Israel, y bueno, a nosotros nos atacaron mucho porque en el debate, Miriam fue el debate presidencial la única que defendió la lucha del pueblo palestino y denunció que hay un régimen de apartheid y ocupación.
a pesar de que Miriam es, digo, de origen judío y defendió al pueblo palestino, y eso el establishment político y económico nos atacó mucho, con muchas amenazas personales contra Miriam y muchos ataques y a la izquierda, y Milei es un hombre que respalda al gobierno de Netanyahu abiertamente y quiere llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, y un enemigo de los derechos del pueblo palestino. Así que bueno, ese es otro tema, porque en el Parlamento las únicas voces que se escucharon en defensa de Palestina fueron las del Frente de Izquierda. Nadie más alzó la voz contra el genocidio que hoy se está llevando adelante. Bueno, quería mencionar esto también, que nos salió en toda la conversación, pero me parece importante. Nosotros como izquierda somos profundamente internacionalistas y solidarias y solidarios con las luchas de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos en todo el mundo. Y bueno, esperamos que esto que les hemos comentado las y los ayude a las luchas que llevan ustedes adelante en los Estados Unidos contra el racismo, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la clase trabajadora, y en nuestro caso con un objetivo que es poder terminar con el imperialismo, el capitalismo, y poder construir una sociedad socialista donde todas y todos podamos ser verdaderamente libres, y no la mentira del uso de la palabra libertad que hace esta derecha como la que tenemos en Argentina, que es libertad para que nos exploten cada vez más y libertad para que los ultra ricos hagan lo que quieran mientras el pueblo apenas puede comer o ni siquiera, ¿no? Tiene que elegir entre si come al mediodía o come a la noche. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a nuestros tres invitados y a nuestras intérpretes. Sabemos que interpretar es difícil en forma de interpretación. Y Graciela y a todas las personas que vinieron y que estuvieron por Zoom. Ha sido una oportunidad fantástica oír a estas personas de Argentina, y tenemos mucho para pensar acá en Estados Unidos también. Así que, Graciela, no sé si tienes unos comentarios de cierre. Nada más agradecerles, to thank you everybody who came, especially those that made it Quiero through Zoom agradecer and a in todos los que person. vinieron And thank you to the national personalmente, reps y that lend gracias us their very a los valuable diputados y a la time diputada to nacional educate us in the struggles that que unite vinieron us a and are so educarnos en important la to us. lucha Thank you. que es tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Las personas están acá aplaudiendo acá. Muchas Thank you. gracias. Goodbye. Bye. Muchas gracias. Buenas noches.